Buen día, colegas. Hoy vamos a tratar sobre el tema de bioseguridad hospitalaria y, como dijo la señorita Kelly, vamos a hablar sobre bioseguridad en la recolección de muestras y fluidos corporales para el laboratorio y el equipo de protección personal. Si nosotros hablamos de bioseguridad de recolección de muestras, nosotros nos podemos a pensar y decir, pero eso lo hace el laboratorio. Pero recuerden que hoy estamos cursando por una pandemia, ¿no? Y al ser una pandemia, realmente los insumos y los materiales son muy escasos para que pueda ingresar un personal dentro de una unidad. Y, o sea, pues, un ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo habían 5 unidades de COVID, que lo catalogaban por unidad A, unidad B, unidad C y unidad D. Aproximadamente se estaba manejando un aproximado de 52 camas de pacientes de UCI. ¿Ustedes se imaginan que el personal de laboratorio utilice un mameluco o todo un equipo, un EPP3 para las 5 unidades? Sería una pérdida de material. Entonces, lo que se tomó en cuenta, lo que se hizo como un plan de trabajo fue que el enfermero intensivista que se encuentra capacitado en la recolección de todo tipo de muestras, el mismo enfermero lo recolecte la muestra, lo rotule, lo empaque y lo pueda derivar hacia el laboratorio, ¿no? En todo caso, no es que nosotros hayamos querido quitarles un espacio de laboratorio, ¿no? Sino que es tanto como un plan para poder disminuir gastos, un plan para que sea un trabajo adecuado, porque recuerden, la mayoría de los pacientes que están en UCI tienen línea arterial. En todo caso se le puede tomar todo tipo de muestras desde la línea arterial, ¿no? O caso contrario, cuando esté pronado, el acceso es muy difícil. En todo caso, el de laboratorio no va a venir y va a estar intentando buscar un acceso en un paciente pronado, que va a ser muy difícil encontrarlo. En todo caso, cuando no hay línea arterial, se le retira de un catéter venoso central, ¿no? Entonces, el tema va enfocado en relación a eso. Pero para eso nosotros tenemos que saber primero, yo siempre trato, en las ponencias, trato de hablar de lo básico y luego ir así profundizando a lo que realmente vamos a hacer. ¿No es cierto? Sabemos que la bioseguridad es un conjunto de comportamientos y normas preventivas del personal de salud debe cumplir. Un ejemplo, si nosotros como personal de salud no cumplimos la bioseguridad adecuada, no vemos la bioseguridad tanto de nosotros como protección para nosotros y como protección para el paciente, en todo caso no estaríamos cumpliendo un buen trabajo. ¿A qué me refiero? A que si nosotros no nos protegemos, ¿quién nos va a proteger? Si nosotros no protegemos al paciente nadie lo va a proteger. Nosotros tenemos que protegerlo al paciente. Entonces, tenemos que ver todo tipo de bioseguridad. La gran mayoría dirá, pero, licenciado, dentro de la UCI solamente higienizamos los guantes, porque todos entramos con guantes, nada, dentro de una UCI COVID, nadie pero aunque ustedes no lo crean, dentro de una UCI COVID, el primer guante es tu piel. Al ser tu piel, tienes que tratarlo tal como sea tu piel. O sea, si estás en una UCI, tu primer guante es tu piel, entonces tienes que lavarte la mano. Entonces, si como sabemos que el primer guante es tu piel, ese guantes tienes que lavarlo, o sea, tienes que echar y lavarlo, lavarte en el caño, todo. Ya cuando el guante esté muy deteriorado, se tendría que cambiar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si nosotros dentro del EPP3 utilizamos 3 guantes, que el primer guante es protección, el segundo guante es de mantenimiento y el tercer guante es de procedimiento. El tercer guante es el que se cambia continuamente para poder realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que la bioseguridad, tanto nosotros como el paciente, tenemos que ver eso muy estrictamente. ¿Por qué? Porque son destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes con agentes biológicos, químicos, físicos, logrando la prevención y el impacto nocivo a la salud de trabajadores, pacientes, familia y visitantes de comunidad. Ustedes pónganse a pensar, si nosotros estamos con los guantes, todo, y no saliendo de la unidad, no nos higienizamos, no nos lavamos, o como en la anterior ponencia del licenciado Marco dijo que no nos retiramos adecuadamente el EPP,
nosotros vamos a hacer el transporte de esos virus hacia afuera, a la ciudad. Al ser nosotros el transporte de esos virus, nosotros en vez de estar protegiendo a la sociedad, vamos a estar descuidando a la sociedad. Por eso es muy importante tener la parte de la bioseguridad, ¿no? Siguiente. Los trabajadores de salud deben cumplir con las siguientes medidas técnicas, asépticas y de aislamiento, por lo que deben capacitarse y mantenerse actualizados al respecto, facilitarles las normativas y guías para la consulta y proveerles los insumos necesarios para su cumplimiento. Ante el riesgo de la exposición con fluidos, sangres, tejidos, desechos, entre otros, incrementados por la enfermedad infecciosa, debido a que la probabilidad aumenta tanto para adquirir y transmitir agentes causantes. A ver, nosotros hoy en día, al estar nosotros con una pandemia, ¿qué es lo que nos hemos cuidado todos al momento de entrar a un área COVID? A un área COVID sabemos que el medio de contagio es bucofaringio. Sabemos que por dónde ingresa el no ingresa por nuestra piel, ingresa por las vías aéreas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no cuidamos, no nos protegemos adecuadamente, por ejemplo, yo escuché en varias, desde que comenzó la pandemia, escuché que en el seguro una enfermera intentaba imponer que los colegas ingresen a la unidad a atender a los pacientes COVID con una KN95, ¿no? Pero igual, les vuelvo a repetir, como dijo el licenciado Marco, o el magíster Marco, que si no hay una máscara que te sella adecuadamente, la protección es nula frente al COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque este virus se contagia y se transporta mediante aerosoles. Y si no tenemos un buen sellado, de nada nos sirve que utilicemos la mejor máscara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Quién es el agente causal? ¿Quién es el reservorio? ¿Cómo es la puerta de salida? ¿Quién transmite? Puerta de entrada y el huésped. Ejemplo, agente causal, COVID. Reservorio, puede ser tu máscara, puede ser tu mameluco, ¿ya? Puerta de salida, el personal de salud que está poniéndose ese mameluco, sale por la unidad, no tiene el cuidado exacto al retirarse todo el material, o sea, como siempre pasa a los enfermeros cuando es primer mes, segundo mes, tercer mes, son muy cuidadosos quitándose el mameluco. Hoy ya que estamos casi por el quinto mes, yo veo a mis colegas que agarran el mameluco y piensan que son stripper y se sacan el mameluco, lo rompen así, lo arrancan para abajo, o primero se sacan la careta, luego de sacarse la careta recién se sacan el mameluco, o sea, es un desorden. A lo que hacían anteriormente es un desorden. Antes se agachaban, con sumos cuidados se retiraban primero la mascarilla, pero no, ahora lo hacen de forma desordenada. ¿Por qué? Porque ya simplemente le perdieron el miedo al virus. ¿No es cierto? Entonces, sabemos quién saca el virus, nosotros los enfermeros. Vía de transmisión, entonces, no te secaste bien, inhalaste el virus, lo transportas tu vía en la vía mucofaringea, ¿ya? Llevas el virus, entró a la mucofaringea y te pone como huésped. Te pone como huésped y te conviertes de nuevo en un agente causal. Tú ya te conviertes en un agente causal y como reservorio, vas a otra persona, contagias y así es el círculo vicioso, ¿no es cierto? Entonces, tener mucho cuidado con eso, tener bastante cuidado. No nos descuidemos, ya no lo tomemos a la ligera como lo estamos tomando hoy en día. Hoy en día incluso la población ya sale a hacer deporte, muy bien, yo soy una de las personas que están a favor del deporte, ¿no? Pero siempre hay que hacer deporte, pero hay muchos deportes donde no exige aglomeración. Por ejemplo, salir a correr, puedes salir a correr, no hay una aglomeración, pero el jugar un partido de fútbol, hay contacto, al haber contacto, hay mayor cantidad de aerosoles que puedes percibir. Y si ustedes alguna vez han intentado hacer deporte con una mascarilla, es muy, muy incómodo, es muy incómodo. Y si ustedes se ponen a jugar fútbol, yo particularmente también juego fútbol, y si solamente saliendo a correr
a mí me es incómodo la mascarilla, pero igual, por la salud tienes que seguir utilizando la mascarilla, ¿no es cierto? Para mí es muy incómodo, pero igual tengo que utilizarlo, regreso a mi casa, lo desecho recién, ¿no es cierto? Pero en cambio, hoy en día la sociedad, como les digo, ya ha perdido el miedo y al haber perdido el miedo, ¿qué es lo que hace? Ah, no, se baja la mascarilla para el cuello, al bajarse la mascarilla para el cuello, está jugando lo normal, pero lo que ellos no saben es que están inhalando el aerosol de otra persona, que probablemente sea positivo o que recién esté empezando su infección. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a volver a infectar y como la gran mayoría de las personas que hace deporte no lo ha sentido muy pegado el virus, no lo va a sentir mucho, se va a hacer como una gripe pasajera, pero va a ir a su casa, va a saludar a su mamá, va a comer con su mamá, le va, un ejemplo, le va y le quita el vaso de su mamá, de lo que está tomando un refresco y se lo regresa el vaso y ya está contagiando a su mamá, ¿ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, este virus ha atacado mayormente a la gente sedentaria, a la gente que no hacía mucho deporte o a la gente que ha tenido una comorbilidad antigua. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, Cristiano Ronaldo, hay varios deportistas que han salido positivos, pero no presentan ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho que el cuerpo está sano, al estar sano, este virus no ataca de manera muy efectiva, ¿no es cierto? Entonces tengamos cuidado en la cadena epidemiológica. El riesgo implica la posibilidad que ocurra un daño, lesión o enfermedad en las personas causadas a través de la exposición a amenazas físicas, químicas, biológicas, factores humanos, en particular dentro de la institución de salud. Los factores de riesgo son los elementos y sustancias, procedimientos y acciones humanas presentes en el ambiente laboral, en la que forma y tiene la capacidad de causar daño y lesión al usuario, familia y comunidad. Siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Por eso lo que hoy vamos a tocar gran parte de bioseguridad. Siguiente, ¿cómo se contagia? Bueno, acá tenemos por las vías respiratorias y el tubo digestivo, ¿no? Es en general. Cuando nosotros tomamos a un paciente una muestra, ya sea un examen de orina, una secreción bronquial, ya sea una recolección de heces, ¿no es cierto? Si nosotros no utilizamos la protección como una mascarilla y un lentes, la contaminación va a ser vía respiratoria. Vía respiratoria te vas a infectar y ya, pues, si en caso que, digamos, no te lavas bien la mano, ¿cómo va a ser su contaminación? Tubo digestivo. ¿Por qué? Si tú terminas de tener al paciente, te retiras el guantes, no te lavas la mano, al no lavarte la mano, estás teniendo el virus ahí. Y va a haber en un momento dado que la mano va a terminar en la boca, ya sea por una simple caricia, ya sea porque te muerdes la uña, ya sea porque hasta te has quedado medio dormitado y te estás limpiando, o sea, fue un sinfín de factores para que la mano llegue a la boca. Entonces, ¿cuáles son las contaminaciones más frecuentes cuando un personal toma un tipo de muestra a un paciente por vías respiratorias o por vía digestiva? Seguimos. Bueno, este es para saber, para que ustedes lo tengan en conocimiento, cuál es el origen del virus, cómo ha mutado el virus y el virus cómo se transmite, ¿no? Sabemos que se transmite de vía respiratoria y que a la vez lo utiliza a nuestras células como huésped y almacenar la enfermedad, ¿no? Eso es lo más coherente. Riesgo de transmisión en un ambiente hospitalario. ¿Dónde son los altos riesgos de transmisión cuando nosotros vayamos a tener en cuenta? Si en caso que vamos a tomar una muestra. La sala de partos, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de fluidos. A la cesárea, un fluido de sangre. En el parto normal, líquido amniótico, hay sangre, hay heces, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. En una sala de operaciones tenemos que pasar todo tipo de fluidos. Por ejemplo, si nosotros viene un paciente tequeado con un COVID, entonces el paciente al tener el virus y al intubarlo, al estar en ventilación mecánica, todo, ya va a generar aerosoles y va a contaminar toda la unidad. Entonces, si tú no tienes cuidado, ya te contagiaste por ahí. La sala de neonatos, el área de quemados, sabemos, hidroterapia,
área de curaciones. Todas estas son las áreas de alto riesgo donde tú puedas, si no tienes una adecuada bioseguridad, más que seguro que vas a terminar contaminándote con alguna de las bacterias, de los virus de cada paciente. Nivel de bioseguridad, nivel 1, se siguen las reglas generales de seguridad e higiene. Equipo de seguridad, en un nivel 1, las medidas de contención primaria correctas son dadas por la aplicación de las buenas prácticas de laboratorio durante el trabajo de mesas normales. Instalaciones, regadera, extintor, lavavajos principales. En nivel de seguridad 2, ¿qué se emplea? Se emplean batas, guantes, protectores, que se cuenta con un manual de descontaminación y manejos y desechos infecciosos. Acceso limitado al área de trabajo y uso de carteles de evidencia de riesgo. El equipo de seguridad, equipo de protección con gabinetes de seguridad tipo 2 para aislar aquellas actividades que generan aerosoles. Instalaciones, regaderas, extintor, lavavajos y lavavajos principalmente. En un nivel 3 se aplica las del nivel 2, pero más una ropa especial, en este caso un mameluco, ¿no? El acceso es limitado, controlado a las instalaciones. Como podemos saber, el acceso limitado, por eso es lo que nosotros como personal decidimos nosotros mismos tomar la muestra. Y ahora, al nosotros mismos, el enfermero de cada paciente tomar la muestra, hay menos riesgo de que haya infecciones cruzadas. ¿A qué me refiero? A que cuando viene el laboratorio utiliza su misma indumentaria, ¿ya? Para el paciente de la cama 1 hasta el paciente de la cama 12. Lo único que se va a cambiar es el mandil y los guantes. No va a haber un lavado de manos, solamente va a haber un cambio de guantes. Muy, muy rara vez vas a ver que un laboratorista atiende a la cama 1, se lave la mano, atiende a la cama 2, se lave la mano, atiende a la cama 3, se lave la mano, se cambia los guantes. Muy, muy, muy rara vez, porque el laboratorio tiene un tiempo para que pueda llevar y procesar sus muestras, ¿no es cierto? Por eso es muy importante eso. Uso de equipo de protección para aislar las actividades riesgosas como la protección de aerosoles. En el nivel 4 se aplican las del nivel 3, o sea, ¿qué quiere decir? Batas, guantes, protectores, etcétera, más tu mameluco y más entrada a través de una sala y cambio de ropa que se debe cambiar la ropa de la calle por una ropa especial de laboratorio, ducharse antes de salir del área de trabajo, descontaminando todas las salidas, descontaminar todos los materiales de salida. O sea, a mí en mi servicio de COVID, un día nos dijeron que ustedes tienen que utilizar su uniforme. Así, viene nuestro jefe y nos dice, ustedes tienen que utilizar su uniforme porque es parte del reglamento. Pero yo creo que hay personas que no han leído las estrategias y las técnicas de bioseguridad. Si tú utilizas tu uniforme, vas a transportar, quieras o no quieras, bacterias, virus de tu unidad. ¿Y a dónde lo vas a llevar? Hoy en día, varios hospitales recién han optado de lavar la ropa del personal. Pero cuando no, ¿dónde tenías que llevar a lavar tu ropa? A tu casa. ¿Qué cosas estabas transportando en el uniforme? Gérmenes, virus. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tu casa va a terminar infectándose. Entonces, no es recomendable hoy por pandemia utilizar el uniforme. Se deben de utilizar puros descartables durante la temporada de pandemia, porque no sabemos qué paciente se haya podido reinfectar con el virus. ¿Me entienden? Ya, entonces seguimos. ¿Quién necesita EPP? ¿Quiénes necesitan EPP para poder ingresar? El enfermero, el técnico y el médico. ¿Qué EPP? Hoy en día, según estudios, los médicos están tratando de minimizar el uso del mameluco. Pero dentro de la norma técnica que mandó el Ministerio de Salud, ¿qué dice? Dice que cuando tú no vas a tener contacto con fluidos del paciente, simplemente tienes que protegerte ¿con qué? Con tu mascarilla N95 o con tu máscara facial o más unos lentes y tu gorro y un mandil y un scrap y tu mandil con unos guantes. Esa es la protección mientras que el personal no vaya a tener contacto con el paciente. Cuando el
Cuando el personal vaya a tener contacto con el paciente, ¿qué dice el protocolo? El protocolo dice que tienes que utilizar todo lo que anteriormente he mencionado, más un mameluco. Un mameluco que te cubra desde el cabello hasta los pies. Y encima del mameluco va a ir recién un mandil. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes utilizan este mameluco? Todas aquellas personas que van a tener contacto con los pacientes COVID y tengan contacto con sus fluidos. No es que el COVID solamente se encuentre en las vías respiratorias. Así como se encuentra en las vías respiratorias, también se encuentra en las vías digestivas. También se ha encontrado en las heces el virus del COVID. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener bastante cuidado? Protegernos nosotros. ¿Cómo va a ser? Si vamos a recolectar una muestra de heces, tenemos que ir con todo nuestro EPP3 para que nosotros recién poder recolectar la muestra. Peor, si vamos a tomar una muestra de secreción bronquial, ya también tenemos que tener ese tipo de cuidados, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Los pacientes con infección confirmada a una posible SARS-CoV-2 deben usar una máscara facial cuando se evalúa médicamente, ¿ya? El personal de atención médica debe cumplir con la protección y el estándar de contacto en el área. Estas precauciones incluso incluyen el uso del EPP, incluidos los respiradores, batas, guantes, careta, protección para los ojos, N95 aprobadas por NIOSH, etc. Esto incluye, entre los otros, los respiradores quirúrgicos N95. Principales generalidades del EPP, ¿ya? Para nosotros poder colocar nuestro EPP, debemos de lavarnos la mano. Hoy en día, de verdad, ¿cómo ha cambiado? O sea, ya ustedes mismos se hubieran sorprendido. Yo creo que ustedes también han visto este tipo y si han tenido tensiones. Antes, para poder calzarte tu EPP, aproximadamente te demorabas 15 minutos entre acomodarte la mascarilla, acomodarte el EPP, sellar todo el EPP. Te demorabas aproximadamente 15 minutos. Hoy en día tú vas y le tomas a las enfermeras, no sé si mis colegas se hayan puesto, con el COVID hayan tenido superpoderes, pero ahora en menos de 5 minutos ya están vestiditas. Todo. Lo que antes se hacía en 15 minutos lo hacen en menos de 5 minutos. ¿Por qué antes se hacía 15 minutos? Porque antes se lavaba la mano, se verificaba los sellados. Hoy en día ya no. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la monotonía y de frente vamos, estamos cargando nuestra bolsita, dejamos nuestra ropa y en vez de irnos a lavar la mano, vamos y cogemos el EPP y nos vestimos con el EPP. Lo cual no debería ser. Lo cual como les vuelvo a decir, estamos perdiendo el miedo. Al perder el miedo, estamos pasando por todo esto, como les digo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Retire y reemplace cualquier pieza dañada o rota del EPP. Reutilizable tan pronto como se dé cuenta y no estén en pleno funcionamiento. O sea, les pongo un ejemplo. Le dijeron, ya licenciado Ramírez, hoy día tiene que transportar un paciente a tomografía. Ya, muy bien, estás todo bien vestido, estás todo con el protocolo para transportar un paciente a tomografía. Estás transportando el paciente a tomografía, en una de las esquinas, plan, agarra, o sea, desengancha tu mameluco y se termina rompiendo tu mameluco. ¿Qué haces en ese momento? ¿Dejas al paciente que es y te cambias No. Ese momento recuerda que la primera protección, el primer contacto es mucofaringio, ¿no es cierto? En todo caso, si tienes una fisura o una rotura del mameluco y estás en una área abierta, lo que vas a hacer es lo siguiente. Terminas de hacer tu procedimiento, si es una tomografía, si es algo que sea fuera del área, una ecografía, un rayos X, un electroencefalograma, lo que sea, termina ese procedimiento, regresa al paciente, no a la unidad, regresa a la puerta de la unidad, conversa con tu colega que el accidente que te pasó y inmediatamente conversas con tu coordinadora y lo que tienes que hacer, si en caso que solamente fue un maltrato de la ropa, que fue una rotura del mameluco, vas, te bañas y te cambias y te colocas un nuevo mameluco. Pero si en caso que hubieras tenido contacto con algún fluido, como por ejemplo, si en caso que
agarraste y, un ejemplo, ¿no? Se salió el catéter o se salió la línea arterial y tú por la desesperación agarraste el brazo, aplastaste ese brazo, no te percataste que ese guante se estaba fisurado y luego te das cuenta y hay sangre dentro del guante. Entonces, en este caso, el protocolo ya cambia. Cuando tú ya tienes un contacto, tienes que ir a emergencia, tomarte los exámenes y recién después de tomarte todos los exámenes, recién regresas a laborar en espera del resultado de los exámenes que te hayas tomado. Eso es en caso que hayas tenido contacto directo con fluido o que hayas tenido contacto directo con un inyectable, con una aguja, con un vidrio, etc. Retire todos los OPPs tan pronto sea posible después de completar el cuidado. Evite contaminar el medio ambiente, la sala de aislamiento o cualquier otro paciente trabajador. Deseche todos los artículos del EPP cuidadosamente y realice la higiene de manos inmediatamente. Entonces, acá tenemos gafas o pantalla o careta, mascarilla, respiración, el respirador. Este es guantes, vestimenta para impermeable que debe cubrir el cuello hasta el medio del muslo. Ya, este es un EPP 2. El EPP 3 es una capucha que cubre al cuello, ya, doble guantes, traje estándar, calzados deben cubrir las piernas y los zapatos. Este es un EPP 3. ¿No es cierto? Antes, ¿cómo se entraba a las unidades? Se entraba de la manera del EPP 2. Ahora, ¿cómo se entra para realizar un procedimiento dentro de las unidades? Un EPP 3. ¿No es cierto? Sigamos. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es, para poder ingresar a un nivel 3, ¿qué tenemos que hacer? Gorro quirúrgico, mascarilla 95, uniforme del trabajo, un scrap descartable, uniforme de protección médica desechable, guantes de látex, dispositivo de protección respiratoria que cubran toda la cara a un respirador o purificador de aire motorizado. Digamos. En el ámbito, pues es netamente para trabajar con pacientes que sean dados positivos al COVID-19. Bueno, estos son los guantes. ¿Por qué se recomienda? ¿Por qué se recomendó guantes de nitrilo y no guantes de látex como tu primera opción? Uno, porque el guante de látex tiene como componente principal un tipo de talco, ¿ya? Y ese talco, por un uso prolongado, causa laceración del piel. Y fuera de eso, que el guante de látex, al ser más pegado, más delgado, hay riesgo de que ese guante sufra una fisura, ¿ya? Pero en el caso del guante de látex, es mucho más resistente, es mucho más, holgado, no presenta, e incluso puedes aguantar a temperaturas altas con este guante ¿no? El guante de látex, a mayor temperatura hay mayor sudoración. ¿Ya? En cambio, el guante de nitrilo sí te mantiene fresca las manos, ¿no? Ojo, les vuelvo a repetir. Cuando nosotros estamos con nuestro guantecito de nitrilo, nos lavamos la mano. Recuerden que esa lavada de mano tiene que ser una lavada de mano como si te estarías lavando sin guantes, porque tu primer guante es tu piel. Entonces te tienes que lavar. Si ya lo ves muy deteriorado, medio chicloso el guantes, entonces hay que sacarse el guantes y colocarse otro guante en el interior. Las batas tienen que cubrir toda la parte del cuello, las mangas tienen que ser largas y hasta un tercio medio de las piernas. Protección mucofacial. Tenemos la protección mucofacial, que tenemos nuestra máscara N95, nuestros lentes, pueden ser lentes con un sellado a presión y una careta, ¿no? La careta hace, fuera que tú te estás protegiendo con tu máscara N95 y tus lentes, la careta va a ser una protección adicional para los lentes y para la mascarilla. Mascarillas médicas, bueno, ya sabemos, como les dijo el licenciado Marco, el magíster Marco, las mascarillas solamente protegen una sola dirección, ¿ya? O sea, protegen al que está a tu costado, pero no te protegen a ti, ¿ya? Eso hay que tener bastante en cuenta.
Los N95 sí te protegen a ti, te protegen para ambas direcciones, de ida y de regreso. Pero lo importante de una N95 no es que te proteja, sino que tú lo selles adecuadamente el respirador. Si tú no lo sellas adecuadamente el respirador, en nada estamos en nada, o sea, peor va a ser. ¿Qué mascarilla nos protege del COVID-19? Desde la N95 hasta la P100. Como el licenciado les dijo, ¿cuáles son los procedimientos que generan aerosoles donde nosotros como enfermeros tenemos que tener que cuidarnos? Broncoscopía, reanimación cardiopulmonar, ventilación no invasiva, cirugía, intubación traqueal, ventilación manual, inducción al esputo, o sea que el paciente esté tosiendo bastante, aspiración, necropsia y nebulizaciones. Ya, nebulizaciones lo pusieron último, pero debería ser primero, ¿no? ¿Por qué las nebulizaciones debería ser primero? Porque al nebulizar es lo que que el medicamento tú lo conviertes en aerosol. Pueden pensar que al momento de respirar, inhalo y exhalo, sale virus y esos virus, el mismo nebulizador lo va a convertir en un aerosol y flum lo va a mandar a los alveolos. Pruebas de respirador, ya la gran mayoría sabemos cómo es la prueba del paso 1, paso 2, ya, pero la diferencia entre una N95 y una mascarilla quirúrgica. La protección es en un solo sentido. Retire las partículas emitidas para el que las usa. Generalmente utiliza para prevenir la propagación de resfríos y gripes. Adaptación amplia para toda la población. N95, protección en doble sentido, ¿no? De ida y vuelta. Filtra un 95% de partículas, se adapta a la forma de rostro, utilizada principalmente por personal de salud. La mascarilla, como nos protege de esa manera, unidireccional. En cambio, la mascarilla simple solamente en una sola posición. ¿Qué cuidados tiene que tener el personal? Cambie de inmediato el EPP. El EPP no debe ajustarse ni tocar durante la atención al paciente en concreto. Nunca se debe tocar la cara mientras utilice el EPP. Cuando no se cumplen estas prácticas, hay dudas al respecto. Siéntese y quítese con cuidado el EPP en fin de evitar la autocontaminación. Seguimos. Este es un checklist de la colocación del mameluco y este es un checklist del retiro del mameluco. ¿Cómo vamos a estar nosotros frente al paciente para poder tomar la muestra de la siguiente manera? Un gorro, una careta, unos lentes, una máscara N95 y por encima de la máscara N95 una mascarilla quirúrgica. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué una mascarilla quirúrgica encima del N95? Es que la N95 es muy escasa hoy en día. Entonces tenemos que cuidar nuestra N95, tenemos que proteger. La mascarilla simple o la mascarilla quirúrgica termina siendo un escudo para el N95. Toma de muestras sanguíneas es un procedimiento que permite acceder al torrente sanguíneo para extraer una pequeña muestra que se ha de utilizar en diversas pruebas y podemos obtener muestra venosa y arterial. Entonces, para una toma de muestra sanguínea es igual que canalizar una vía periférica, tenemos que utilizar todo el protocolo, pero con la diferencia que ahora tú vas a buscar esa vía con 3 guantes adicionales. O sea, va a ser muy difícil que sientas y muy difícil de manipular. Preparación de materiales, que tenemos torrente de algodón, alcohol 70%, jeringa, ligadura, esparadrapo, tubo al vacío, según pruebas a realizarse. Obtención de muestra, identificar. Siempre es muy importante identificar a tu paciente en el área de COVID. ¿Por qué? Porque los pacientes no lo vas a poder ver al frente, porque lo vas a ver solamente de espalda, o al momento, si al menos que tú seas un médico cabecera, vas a verlo cuando lo giras la cabeza, ¿no? Verificar si responde
el nombre, verificar si responde su nombre, extremar precauciones. Un error aquí podría llevar a la anulación de toda la serie analítica, ¿ya? O sea, les pongo un ejemplo. Si por AB no identificamos al paciente y tomamos otra muestra, vamos a tener otro tipo de resultado, ¿no? Eso es lo más simple que se puede ver. Como todos sabemos, tenemos varias venas. Tenemos vena radial, vena cefálica, vena cubital. Igual tenemos arteria radial, arteria cubital, ¿no? El procedimiento, pues, es ligar 4 dedos por encima de la flexión del codo o de 10 a 2 minutos, ¿no? Palpar la vena con el dedo para escoger aquella que pueda palpar y al paciente deberá cerrar la mano ayudando a visualizar las venas. Seguimos el procedimiento de día y este es lo más óptimo. Lo más óptimo para un paciente que está con COVID es utilizar el, el dispositivo para poder insertar la jeringa con unas jeringas especiales y poder insertar el aire al vacío, ¿no? Y así poder tomar la muestra. Usando la jeringa. Bueno, la jeringa es igual, desinfectas el área, todo, y terminas retirando sangre cuando encontramos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar hemocultivos, ¿de dónde tendríamos que tomar la muestra? Al menos que el médico te diga, ¿sabes qué, licenciado? Quiero que le tomes muestra, pero quiero que le tomes una muestra radial. Y tú miras si tiene una línea arterial, entonces tienes que sacar la muestra de la línea arterial. ¿Cómo lo vas a utilizar? Primero agarras 2 jeringas, retiras y luego agarras tu jeringa de un cc heparinizada para que puedas tomar la muestra. Los tubos se llenan tienen un vacío, tienen una presión y ya, claro, por ley tienes que aplicar torniquete, realice venopunción, suelte el torniquete, tome los demás tubos en orden indicado, ¿no? Usando aguja libre, ¿no? Ese es un método también donde intentas conseguir pinchas y logras conectar. Es como si estarías introduciendo para un avocat, ¿ya? Pero con la diferencia de que la aguja no va a tener un tope de la presión. Si encuentras venas, va a empezar a chorrear, a chorrear, a chorrear. Toma de muestra para obtención de catéter venoso central. Para nosotros utilizar un dispositivo invasivo, siempre, siempre, siempre tenemos que lavarnos la mano. ¿Ya? Lavado de manos con el jabón, coloque el cubrebocas en nariz y boca. Prepare el material del equipo, cálcese los guantes, realice asepsia del sitio de conexión con las gasas impregnadas con alcohol o con clorexidina. Ya, cierre de solución, el llave del catéter con 3 ml de solución salina para probar su permeabilidad del catéter y extraer de 3 a 5 ml de sangre y desechar. Luego lo desechas y recién terminas de tomar la muestra. Como ustedes pueden ver aquí, se lava la mano, se prepara el material, se realiza la extracción de muestra mediante el catéter y aquí tienen la muestra. Medidas de control. Aquí tenemos orden para la toma de recolección de muestra. Lo que nosotros tenemos que saber es para qué nos sirve, ¿no? Por ejemplo, los hemocultivos, microbiología nos ayuda a definir qué tipo de bacterias se encuentran. El perfil de coagulación de un paciente también tenemos que saber, muy importante, porque en el cuadro séptico hay alteración de las plaquetas, ¿no? El gel separador, química clínica. En esto, en el gel separador, hay una clínica donde está uno de los laboratoristas del hospital. Ya, entonces él toma la muestra y lo lleva y lo procesa en la clínica, ¿no? ¿Para qué nos sirve el tubo amarillo? Es para los electrolitos, urea, creatinina, ¿no es cierto? El rojo es sin anticoagulante con activador de coagulación con el silicón, ¿no?
Luego otro que utilizamos es este morado. En este morado es para hematología y banco de sangre. Objetivos del hemocultivo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es la toma de muestra del hemocultivo? Cada hemocultivo tiene un tope. No es llenarlos hasta el tope, sino los hemocultivos tienen una cierta cantidad, que por eso te lo ponen en el mismo hemocultivo, en el mismo frasco, dice frasco para catéter venoso central, frasco para vía periférica, ¿no? Determinar la presencia de organismos en la sangre obtenida con las técnicas asépticas mediante la siembra de esta en un medio de cultivo, ¿no? En caso de la bacteremia, permite aislar el agente causal. O sea, en ahí le tomamos los hemocultivos y vamos a saber qué es lo que vamos a tener que tomar de muestra. ¿Qué cantidad se toma? Se toma aproximadamente de 5 hasta el máximo de 5 ml de secreción bronquial. Seguimos. Técnicas para toma del hemocultivo. Primero, o sea, para nosotros tomar el hemocultivo, ya nosotros estamos vestidos con nuestro EPP3, ¿ya? Ya tenemos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Lavarnos la mano, preparar el equipo, controlar la temperatura axilar, seleccionar la vena funcional y llevar el equipo a la unidad. 5. Lava la zona con agua y jabón, retira en forma rotatorio y amplia. Seca la toalla con papel, se coloca la mascarilla, lavado de manos según el protocolo y colocar guantes estériles. Bueno, esta es la forma, este es un tipo, una alita donde nosotros podemos encontrar el hemocultivo que se automáticamente a presión positiva se retira. ¿Qué nos dice más? Nos dice que deposita, ¿saben? Acá de 8 a 10 centímetros de sangre tenemos que depositar en el frasco de hemocultivo, ¿ya? Le dice controla el sitio de punción, descarta el material utilizando el receptáculo del material rígido, los táperes de color rojo, y registra la técnica, ¿no? Ya tenemos que registrar cómo se tomó, qué se hizo, todo eso en nuestras notas de enfermería. Seguimos. Bueno, acá podemos seguir observando la toma de una muestra de hemocultivo. Esta es la forma más óptima. Ya se recomienda tomar las muestras en un lapso de 30 a 90 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tomo a las 10 de la mañana un hemocultivo, a las 11 de la mañana tendría que estar tomando el siguiente hemocultivo. No se recomienda tomar los dos hemocultivos de un solo acceso y no se recomienda no se recomienda que los hemocultivos tengan mucho tiempo en el medio ambiente adecuado, ¿no? Pacientes se encuentran en estado de gravedad, bueno, eso ya vemos, aquí podemos observar que la alita ingresa hacia la vena y por presión negativa se llena automáticamente la sangre. Muestra de secreción bronquial, la muestra de secreción bronquial es la extracción bronquial ya a través de un dispositivo invasivo artificial, la cual se utiliza una técnica estéril. Siempre para toda recolección de muestra tiene que ser técnica estéril. Materiales, sistema al vacío, equipo de protección personal, sonda de aspiración de circuito cerrado de número 14 o 16, frasco de recolector de secreciones, agua estéril, jeringa de 10 a 20. Ya, siempre tener en cuenta eso. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer. Cuando nosotros vayamos a tomar la muestra por sonda, tenemos que saber la longitud donde tiene que entrar. ¿De dónde tienes que tomar la muestra adecuada? No es del tubo. La muestra adecuada tienes que tomar del pulmón mismo, la secreción del propio pulmón. ¿Ya?
Bueno, como pueden ustedes observar aquí, están preparándole para poder, están cargando clorurito para poder aspirarlo de forma, para poder aspirar de forma cerrada, ¿no? Esta es una aspiración en circuito cerrado. Y este es el frasco. Este frasco de acá se llama frasco de aspiración de secreción o se llama specimen trap. Ya en aquí vamos a llenar cuánto de secreción mediante la aspiración del paciente. Consideraciones utilizar, se utiliza sonda de circuito cerrado a todo paciente con COVID-19. Realizar la aspiración solo se amerita en el caso del paciente que sí lo meritaría. Optimizar la pseudoanalgesia. Es muy importante esto. Es muy importante que todo paciente que se encuentre con COVID tenga su circuito cerrado para no romper la cadena y para no generar muchos aerosoles. Ahora, es muy importante que el paciente se mantenga en pseudoanalgesia porque recuerden que el paciente está pronado y al menor estímulo, el paciente va a querer despertar, vas a empezar a descompensar, el ventilador va a empezar a sonar y vas a causar mayor daño, ¿no es cierto? Aspiración con presiones bajas a los pacientes y alteración de la coagulación, el registro del procedimiento, posibles eventos de calidad, cantidad, color, consistencia de las secreciones aspiradas, todo eso tenemos que registrar. Un ejemplo, ¿no es cierto? Hoy se realizó la toma de cultivo de secreción bronquial, se extrajo aproximadamente a las 10 de la mañana una muestra aproximadamente de 5 ml de buena calidad de secreciones, no saliva, ¿ya? Y por lo cual a las 10:20 se está enviando la secreción bronquial. Listo. O sea, esa es la forma que nosotros deberíamos de anotar una eventualidad, ¿no? La muestra de orina es igual, pero en este caso ya es muy distinto. Nosotros, por ser un área de COVID, nosotros tratamos de manipular lo más mínimo en los invasivos del paciente. Por ejemplo, nosotros como protocolo en el Hospital 2 de Mayo tenemos que la duración de la sonda Foley, de la sonda vesical y la sonda nasogástrica, al manipularlos generamos mayor cantidad de aerosol en el caso de la nasogástrica y en el caso de la sonda Foley causamos mayor daño uretral. Por lo cual hemos tomado la opción de que se cambien los invasivos cada 10 días. ¿No es cierto? Pero nosotros para obtener la muestra tiene que ser un examen, una sonda Foley nueva, recién instalada. Tienes que hacer una adecuada higiene de todo el meato urinario, ¿ya? Y recién con eso proceder a colocar la sonda o desclampar la sonda con la bolsa colectora y ya pues la paciente sería pues se tomaría la muestra del trayecto que quedó entre la vejiga y la sonda, ¿no? Ahí desconectamos y ahí caería la diuresis. Técnicas de recolección, micción espontánea, bolsa colectora, cateterismo uretral y punción suprapúbica. Son el tipo de muestras que tú puedes tomar a un paciente COVID, ¿no? Micción espontánea, hay pacientes COVID que están despiertos con grado de 14. Bolsa colectora, en el caso de los bebés, de los niños que hayan presentado esta sintomatología, ya, y el cateterismo uretral. El cateterismo uretral puede ser por un catéter que ya esté alojado en vejiga, no menor a 2 días, o caso contrario, solamente se le cateteriza porque el paciente empieza a presentar globos, ¿no? Y por último, como hoy ha estado muy peleado en la parte de la anticoagulación, ha habido personas que se han anticoagulado incluso con medicamentos, o sea, muy extremos, ¿no? Lo adecuado era anticoagularse con enoxaparina, pero otros han utilizado hasta warfarina, todo eso. Entonces, al utilizar todo eso y al colocar la sonda, el perfil de coagulación se encuentra alterado. Al estar alterado el perfil de coagulación, entonces vamos a lacerar y vamos a generar daño y va a sangrar, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre tenemos que tener en cuenta. Ya, en caso que haya sangrado y llegue a tapar el meato, tenemos que hacer una punción suprapúbica para tomar la muestra. Para todo procedimiento, lo importante es lavarnos la mano, ¿ya? Preparar al paciente sobre la técnica
colocarse los guantes, desinfectar extremo distal de las sondas, ya punción en la sonda donde tenga de 5 centímetros para hacer la punción y extraer muestra de vejiga. Ya vacíe la muestra en una técnica aséptica y hermética. Enviar al laboratorio, deseche materiales utilizados, retire los guantes, lávese las manos, registrar el procedimiento, consignado la cantidad y las características de la orina. Muy bien. Eso sería la parte de la primera exposición en cuestión a la toma de muestras dentro de la unidad de paciente COVID. No es muy diferente a la toma de muestras, solamente que la diferencia es que ahora lo tomamos nosotros cuando el paciente se encuentra en COVID, y la otra es que antes los de laboratorio ingresaban, pues, ¿no? Y se vio que hubo mejores resultados, se vio que si el médico te pedía una muestra del los STAT, no había que llamar al laboratorio todavía para que venga, sino que inmediatamente tomaba el personal de enfermería y se podía manejar de mejor manera, porque cuando viene el laboratorio, tiene que tomar la muestra, venir a tomar la muestra, ahí pierde tiempo, tomar la muestra, regresar. Entonces, a veces no solamente era la única muestra que tenía que tomar en esa UCI, sino tenía que tomar otra muestra más. Tenía que ir a la otra UCI, a la otra UCI, y así se perdía mucho más tiempo. ¿No es cierto? Bueno, eso vendría a ser toda la ponencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder responder respecto al manejo de toma de muestras dentro de la unidad de cuidados intensivos en un área de COVID. Eso sería la ponencia, señorita Kelly. Muchas gracias, licenciado Kenneth. Entonces, si tuviesen algunas consultas, lo pueden ir desarrollando. Hasta el momento no observamos algunas consultas ni en el botón de chat ni en el botón de preguntas y respuestas. Recuerden que todos estos temas va a estar incluido en lo que respecta al cuestionario, que van a tener que realizarlo para que puedan así obtener un certificado. Entonces, tienen que esclarecer sus dudas en este momento, pero lo pueden ir desarrollando. Entonces, licenciado Kenneth, mientras tanto, podría ir presentando su siguiente tema, su diapositiva. Ok,